Actuación de enfermería en situaciones de emergencia. Infección. Como hemos dicho antes, la enemiga de ortopedia es la infección. La osteomielitis es muy difícil de curar y aunque se cure, muchas veces destruye el hueso infectado, dejando una deformidad e instabilidad permanente. Infecciones como estas se desarrollan lentamente. Desde el hueso, la infección también se puede regar para todo el cuerpo y causarle la muerte al paciente. Así que son consideradas una emergencia. Una infección en ortopedia es algo muy serio. Posibilidades de infecciones que se pueden regar al hueso son infecciones de la herida, infección del pulmón, de la orina, de la piel cuando un insecto ha picado a un paciente y se infecta la piel, se puede regar al hueso, al igual que un balazo, porque la bala trae bacteria. Y últimamente, una infección intestinal se puede regar vía la sangre al hueso. En resumen, cualquier infección, sea de la herida, del pulmón o de la orina, se puede ir al hueso y ser muy desastroso. Así que la prevención es importantísima. Y aquí vemos las consecuencias de una osteomielitis. En este paciente comenzó con una infección del disco o una disquitis y en la radiografía frontal vemos cómo esta vértebra está más opacicada, más blanca en el radio X que las demás. Y además hay un espacio mucho más grande donde se coloca el disco. En la radio X de lado podemos ver más claramente qué está sucediendo y aquí vemos destrucción de la parte superior y anterior del vértebre por infección. Entonces, una infección en ortopedia es considerada una emergencia. El primer deber de enfermería es prevenir la infección en cualquier paciente ortopédico y alertar al médico de cualquier preocupación. Ahora procedemos a un neumotórax. ¿Y qué es un neumotórax? Simplemente, un neumotórax es una acumulación de aire en la cavidad del pecho entre el pulmón y la musculatura. Aire que no debe de estar presente. Si es significativo, va a comprimir el pulmón, como vemos aquí en el lado derecho. Al lado izquierdo vemos un pulmón inflado correctamente en el espacio del pecho y al derecho vemos el pulmón que está comprimido por todo este aire que se ve en azul. Las causas de neumotórax son trauma, asma y en pacientes mayores otras patologías del pulmón. Si es significativo, un neumotórax puede causar el colapso total del pulmón. Los síntomas son dolor en el pecho y falta de aire. Y la confirmación, muy importante, es la auscultación. Así que tenemos que usar nuestros estetoscopios cuando un paciente está quejándose de falta de aire. Oiremos sonidos disminuidos en el pulmón afectado, o sea, si hay un neumotórax en el lado derecho, los sonidos de aire estarán disminuidos en el lado derecho en comparación al izquierdo. Y casi siempre confirmamos un neumotórax con una placa del tórax. El tratamiento es un tubo torácico estratégicamente posicionado en el cuarto o quinto espacio intercostal en la línea axilar media anterior.
¿Y cómo luce un neumotórax en una placa del tórax? Aquí vemos una placa normal y dos ejemplos de neumotórax. En la placa normal vemos la sombra del corazón y a cada lado dos espacios negros que significan dónde se encuentra el pulmón. También donde está el pulmón se ven marcas vasculares que representan las arterias y las venas pulmonales. También vemos centralmente un espacio de aire que es la tráquea, que se divide en el bronquio derecho y el izquierdo. Vemos también esta área de pacificación que representa el diafragma, y debajo del diafragma vemos espacios opacificados. En el lado derecho está el hígado, en el lado izquierdo está el estómago y el vaso, y siempre vemos un poco de aire en el estómago. En comparanza, en este paciente a la derecha, vemos, si miramos detalladamente, una línea con curva que representa la parte superior de el pulmón que está siendo comprimido por el aire que se puede ver superiormente. Este es un neumotórax muy sutil y a veces se le puede pasar por alto a los médicos cuando el paciente llega, especialmente si está en un estado de emergencia. Pero si no es notado, puede progresar a lo que es esto. En este paciente, en el lado derecho, tenemos un espacio grandísimo que está completamente colapsando el pulmón derecho y causando que la tráquea se mueva, al igual que el corazón y todo lo que está en este espacio central llamado el mediastino, a la izquierda. Esto es lo que se llama un neumotórax de tensión, y cuando un paciente tiene esta condición, tiene poco tiempo para actuar. Hay que tratar inmediatamente. Aquí vemos una placa de un paciente que ha sido adecuadamente tratado con su tubo intercostal. Siempre se pone el tubo hacia la parte superior de la cavidad torácica y vemos que todavía existe un neumotórax significativo con compresión del pulmón. Todo esto es el pulmón que está comprimido, pero la tráquea está central como debe de ser, así que no está bajo tensión. Perforación gástrica o intestinal. Esto es raro en niños, pero puede ocurrir. ¿Cuándo ocurre? Cuando hay trauma y también en especial cuando ha habido una quemadura significativa en el cuerpo. Presenta con dolor y distensión del abdomen. El paciente puede tener vómitos con o sin sangre, sangre en la excreta y taquicardia. Así que vamos de nuevo a hablar de la importancia de los signos vitales. El diagnóstico es hecho con una placa del abdomen demostrando un neumoperitoneo, que es aire fuera de la cavidad del tracto digestivo en el espacio peritoneal. Al igual que un neumotórax, en el abdomen pasa lo mismo. Si aire sale de
el intestino o el estómago está en un espacio que no debe de estar, más aún con una perforación intestinal o gástrica, eso está deslizando mucha bacteria y es una emergencia. Aquí vemos un paciente normal a la izquierda, en una placa normal del abdomen, vemos los huesos, vemos aire en el tracto digestivo, pero sigue la configuración del intestino. Mientras que aquí, cuando hay un neumoperitoneo, al igual que se comprimió el pulmón cuando hay un neumotórax, el contenido, los intestinos, el hígado, el vaso, todo está comprimido aquí por un aire que no debe de estar presente. Y vemos también, aparte de esto, que se puede notar la línea del diafragma bien visiblemente, mientras que en un paciente normal esto no se ve. Como dije anteriormente, en un neumoperitoneo el paciente está en peligro de morir rápidamente y hay que actuar. El paciente debe de ir a cirugía emergentemente. Tromboembolia. La tromboembolia es un riesgo especialmente en pacientes con politraumatismo. Es más común en adultos que en niños, pero también lo podemos ver. ¿Y cuáles son los síntomas? Cianosis, taquicardia, disnea o hiperventilación. Volvemos a la importancia de los signos vitales. Edema distal, que es decir, hinchazón de los miembros inferiores. Dilatación de las venas superficiales del cuello y dolor en el pecho. Típicamente un paciente con tromboembolia presenta de momento con dolor en el pecho y dificultad de respiración. Les advierto que en el caso de un neumotórax también pueden presentar así. Entonces es muy importante buscar todos los signos que puedan decirnos definitivamente qué es lo que está sucediendo. La confirmación de tromboembolia es vía examen clínico, gases arteriales y un examen de la sangre llamado dímero D. El tratamiento, dependiendo en el tamaño del coágulo, es anticoagulación, un filtro que se le puede poner en la vena cava, trombolíticos o, en casos severos, cirugía para remover el trombos o embolectomía. Moviendo ahora a hemorragia. La hemorragia es algo muy serio en cualquier paciente. Los síntomas son palidez, desmayo, taquicardia, baja presión y hasta paro cardíaco puede ocurrir si es severo. En el evento que una hemorragia sea de una herida severa o una herida que se está desangrando después de cirugía, el paciente se puede desangrar en términos de 1 a 2 minutos. Así que hay que tener vigilancia y si hay un problema, sonar la alarma. La confirmación es siempre por examen clínico. ¿Y qué debe de hacer enfermería en este caso? Primeramente, si es obvio, examinar la herida y aplicar presión con gasa o un torniquete que se debe de aplicar superior
o sea, en la dirección cefalo a donde está el paciente sangrando. Otra vez enfatizamos la importancia de los signos vitales. Estos pacientes demostrarán taquicardia y baja presión. Y también el uso del oxímetro de pulso es muy importante. Estos pacientes van a estar desaturados. Y últimamente siempre usar nuestro estetoscopio para auscultar los pulmones y el abdomen, especialmente si no vemos donde el paciente está desangrándose. Y siempre asistir los médicos hasta que el paciente esté completamente estable. El tratamiento de hemorragia incluye suero de alto volumen, es lo primero que hay que hacer. Más tarde se coloca sangre o se lleva al paciente a cirugía, pero en el punto inmediato donde se asesora el paciente, lo primero que hay que hacer es asegurar que hay una línea grande que se le pueda pasar el suero lo más rápido posible. Hay pacientes que demuestran una hemorragia lenta y la situación típica es cuando hay problemas con las plaquetas o factores de coagulación. En este instante, entonces, se le aplican los factores necesarios. Si está activamente desangrándose, el paciente está en peligro de morir rápidamente. Un paciente se puede desangrar en solo 1 o 2 minutos, así que es muy importante sonar la alarma. Gracias por su atención.